Este vídeo ya estaba en el canal, pero como he ido diciendo últimamente, mi intención es rehacer estos vídeos, todo por culpa del copyright, de forma que me veo en la obligación de poner las menos escenas posibles y además intentar evitar el tan indeseado contenido no adecuado para anunciantes. Recordad, si mostráis un moco en el vídeo, YouTube os puede joder la vida. Sin más preámbulos, comenzamos. El protagonista de este vídeo, una vez más, es este muñequito tan sexy, conocido como Chucky. Y es sexy precisamente por lo que iremos viendo a lo largo del vídeo. Hoy os mostraré un top con las 8 mejores muertes ocasionadas por Chucky, es decir, con las 8 mejores víctimas. He de decir que ya he visto Call of Chucky, de forma que habrá alguna variación en el top respecto al anterior vídeo que hice, así que abrochaos las albóndigas que nos las vamos a comer. Número 8. Esta víctima pertenece a Chucky, el muñeco diabólico 3. Él era Sullivan, el director de la fábrica de muñecos Good Guy, un hombre cuya máxima aspiración era olvidar lo sucedido respecto al muñeco y a Andy. Le restaron importancia al pasado y por esa razón se volvió a abrir la fábrica de muñecos. Él recibió el primer muñeco fabricado, que justamente sería el muñeco poseído por Charles Lee Ray. Y esa misma noche, en su oficina, recibe una visita inesperada. Chucky decide pasárselo bien con él. Primero, lanza unas canicas por el suelo, haciendo que el director tropiece. Un rato después, dos muñecos Good Guy que estaban en la oficina empiezan a decir la característica frase, y eso hace que el director pierda de vista lo que ocurre a su alrededor. Chucky entonces aprovecha para golpearle la cara con un palo de golf, cayendo al suelo. El director, ya aturdido, consigue levantarse con mucha costosidad. Y es ahí cuando Chucky le lanza dos dardos, uno en su columna y el otro en su mano izquierda. Ya para rematarlo, Chucky lo estrangula con la cuerda de lo que parece ser un yo-yo. Se podría decir que Chucky hizo hoyo en uno. Número 7. Esta víctima pertenece a la novia de Chucky. El protagonista era un policía que escondió chocolate en la furgoneta de los protagonistas, para que posteriormente pudieran ser acusados por otro policía. Sin embargo, Chucky y Tiffany se cansaron de él y decidieron prepararle una trampa. Colocaron clavos sobre la puerta de la guantera, mientras Tiffany esperaba en el asiento delantero y Chucky bajo la propia guantera. El policía iba acercándose hasta que de pronto le dejó la cara hecha un Pinehead y deciden esconderlo en el interior de un sofá, hasta que más adelante en la película el propio policía abre el sofá y sale gritando como un poseso, siendo tan desafortunado de caer de cara, haciendo que los clavos se lleven todo el peso del cuerpo, hundiéndose más. Chucky no estaba conforme, de modo que se colocó sobre él y empezó a repartirle mandanga con un cuchillito. Hasta 6 impactos recibió en la espalda, de forma que ahora sí, acabó con él.
Si veo que YouTube se queja por la escenita, intentaré poner una imagen del resultado final en la descripción. Está claro que Chucky y Tiffany han dado en el clavo. Número 6. Esta víctima pertenece a Chucky, el muñeco diabólico. En esta ocasión, tenemos al doctor de Andy, quien estaba a cargo de cuidarlo. Chucky, primeramente, encuentra en el suelo un bisturí, que no duda en recogerlo, para clavárselo en la parte posterior de la pierna izquierda al pobre doctor, quien cae irremediablemente al suelo. Chucky aprovecha en ese momento para colocarle una especie de casco en la cabeza, el cual está directamente conectado a una máquina de electroshock. Chucky activa la máquina y lo electrocuta, hasta acabar con él. Si veo que YouTube se queja de la parte final de la escena, tendréis una imagen del resultado final en la descripción. El pobre doctor se quedó frito. Número 5. Esta víctima pertenece a la novia de Chucky. Aquí tenemos a otro policía, solo que esta vez Chucky quería impresionar a Tiffany, de forma que el plan lo ideó totalmente él. Primero, fue gateando hasta su coche y le abrió el conducto de gasolina, colocando en él un trapo. ¿Qué hizo con el trapo? Prenderle fuego. Al rato, el humo empezaba a hacer acto de presencia. Chucky y Tiffany, por otro lado, se iban despidiendo de él, y eso demuestra la gran educación de ambos. El trapo ya ardía completamente, y como no podía ser de otra manera, el coche explota. A saber cómo quedó su cuerpo, pero mejor no saberlo. Precisamente por eso está en este puesto, porque lógicamente no se ve cómo queda su cuerpo, pero por una obviedad y por certeza absoluta, el cuerpo quedó hecho una completa mierda. Este policía no se salvó ni por los pelos. Número 4. Esta víctima pertenece a Chucky, el muñeco diabólico 3. Ahora es el turno del sargento Botnik, el peluquero de los cadetes de la escuela militar Kent. Botnik, aparte de tener un nombre típico de una serie como Dragon Ball, se encuentra a Chucky en un mueble, y su objetivo era cortarle el pelo. En cuanto la máquina para cortar el pelo estaba cerca de Chucky, este, con una navaja de afeitar, le propina un corte en el cuello. Corte que el mismo Botnik observa a través del espejo, y Chucky aprovecha para reírse de él. Sí, claro, ¿ese eres tú? Este Chucky es todo un malote. Al final, el propio Botnik cae sobre el asiento, muriendo de forma instantánea. Botnik le quería cortar el pelo a Chucky, pero Chucky le cortó la vida. Número 3. Esta víctima pertenece a el hijo de Chucky. Y es una muerte en la que seguramente YouTube se queje. Todo comienza cuando un titiritero llamado Tony Gardner entra al cuarto de maniquíes, sin él sospechar de que Chucky y Tiffany estaban ahí
siendo los dos unos psicópatas. Tenía que desmontar a Tiffany. Supongo que sufría fantasías eróticas con muñecas de pequeño. Mientras que Chucky, por otro lado, tenía un plan en mente. Cuando estaba destornillando a Tiffany, de golpe, ella gira la cabeza. Él se asusta. Entonces, Chucky aprovecha para rodear su cuello con un delgado cable de utilería, que por un extremo es agarrado precisamente por él, y por el otro extremo, por Tiffany, de modo que, conjuntamente, estiran del cable para separar la cabeza del resto del sensual cuerpo de este magnífico titiritero. Aunque obviamente se nota que es un maniquí. Seguramente si pongo la escena en el momento exacto, YouTube se queje, así que intentaré mostrar imágenes sueltas, muy modificadas, para evitar una alarma de YouTube. Y como habréis visto, Chucky y Tiffany se empapan de tomate. Y se nota que es un tomate de muy alta calidad. La cabeza de mentira, finalmente, rebota contra el suelo. Y el actor, esa noche, se fue a su casa contento. Todos hemos perdido la cabeza, al menos una vez en la vida. Número 2. Esta víctima pertenece a el culto de Chucky. Aquí tenemos a Claire. ¿La veis? ¿O no la veis? Esa rima no tiene sentido. Chucky desde luego que la ve. Su intención era tirar el muñeco a la basura. Pero Chucky le muerde en el brazo. Cuando la vieron los enfermeros y el doctor Foley, pensaron que era ella intentando hacerse daño. Entonces recibe un sedante y es atada a una camilla, quedando aislada. Pero jejeje, no estaba sola, estaba con Chucky. Y este cogió un tanque de oxígeno comprimido, tanque que usó para lanzarlo contra el suelo y hacer que rebotara hasta el tragaluz, rompiéndolo sobre Claire. A cámara lenta se aprecian los fragmentos de cristal descendiendo hasta la pobre señorita. Mientras derrama la última lágrima, ella misma observa cómo caen los trozos, sabiendo que su final está cerca. Y curiosamente, uno de los fragmentos más grandes alcanza su cuello y se lo parte. Aunque obviamente es otro maniquí. Aún así, poner la escena en el momento exacto es casi imposible. YouTube se quejaría. Así que os dejaré una imagen del resultado final, o en la descripción, o en el comentario fijado de este vídeo. Se puso de cristal hasta el cuello. Número 1. Esta víctima pertenece a la maldición de Chucky. El padre Frank es el protagonista de una terrible y desafortunada desgracia. ¿Por qué introduzco así su muerte? Porque en realidad fue una lotería. Todo transcurría con normalidad en casa de Nika, y la visitaron su hermana, junto a su hija Alice y su esposo, la niñera y el padre Frank. Mientras Nika y Alice hacen la cena, Chucky aprovecha para añadir en uno de los platos matarratas, es decir, veneno puro para un ser humano. Llegó la hora de la cena, y los platos se pusieron sobre la mesa. ¿En qué plato estaba el matarratas? A saber. Y ahora sí, llegó el momento. Todos empezaron a probar la cena, incluso Alice. Chucky no tenía piedad. De momento, todo estaba yendo bien. Sin embargo, de pronto, el padre Frank empezó a encontrarse mal, pues se estaba mareando, y decidió irse.
cogió el coche y se puso a conducir, mientras Chucky observaba a través de la ventana. Al rato, un grupo de policías encuentra el coche del padre Frank y ha sufrido un accidente. Un accidente fatal que lo deja en una posición delicada, con su cabeza medio partida, siendo únicamente sujetada por ese trozo de metal del vehículo. Y en cuanto le quitan ese trozo de metal, se desangra, y otro más, que pierde la cabeza. Con un cúmulo de mala suerte, han acabado con el pobre sacerdote, y todo esto viene dado por el matarratas de Chucky, ya que no estaba apto para conducir, así que de alguna forma, Chucky ha influido en su muerte. Aún así, antes de continuar, os dejaré con lo último que dice en la cena el padre Frank, antes de partir. Os veré por la mañana en el cementerio. Qué irónico, ¿verdad? Pues aquí terminamos un top formidable, o eso espero. Ya estáis viendo que el ritmo de estos vídeos está siendo alto por ahora. Aún así, aguantar este ritmo es complicado, ya que estos vídeos me llevan horas hacerlos, pero poco a poco habrán más. Chucky ha dejado un recital detrás nuestro, y estoy convencido de que aún le queda mucho que decir, sea en el cuerpo de un muñeco o en el de Nika. Y recordad, Es un muñeco. ¿Qué es lo peor que puede pasar? pero ya no es un muñeco. Ahora hay que preocuparse de verdad. No me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad, sobre todo, de vuestras noches, o de vuestros muñecos, o de lo que tengáis. Hasta la próxima.